Shalom, hermano. Esta es la sexta y última parte de nuestro estudio de la carta de Gálatas. Así que le pedimos en el nombre de Yeshua que sea su Rúa dándonos el conocimiento que necesitamos para lograr entender esta carta en toda su plenitud. Así que comenzamos. Dice que quien se tome la tarea de leer las cartas que el apóstol Pablo, Rashaúl, envió, verá que las inicia prácticamente de la misma forma, diciéndose apóstol por voluntad de Yahweh. Pero la carta que escribió a los Gálatas es diferente, pues en su comienzo Pablo marca una diferencia bien importante. Pues en ella dice que es apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos. El motivo por el cual hace esta observación en la primera línea de su carta es precisamente porque de esa forma está aclarando que su ministerio, lo que él enseñó o compartió con sus discípulos, no le fue transmitido por autoridad alguna. En los versículos del capítulo 1, 11 y 12 nos dice: os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua, de Jesucristo. Lo grandioso de Rashaúl, de Pablo, es que Yeshua, a través de Ruach HaKodesh, toma a un maestro de la Torá y le explica lo que necesitaba saber de él en forma directa, porque Rashaúl, Pablo, se conocía la Torá de la A a la Z. Pablo obviamente sabía y no necesitaba que nadie le enseñara las escrituras, pues como dije, él conocía a fondo tanto la Torá, los escritos históricos, los poéticos, como hemos explicado en otras ocasiones. A veces se nos dan pistas para entender las cosas, pero por desconocimiento no la vemos. Cuando Pablo en Hechos 22, versículo 3, nos dice que fue instruido a los pies de Gamaliel, se nos está dando un dato bien fundamental. Para ser discípulo de aquel sabio de la Torá, un estudiante debía conocer toda la escritura de memoria, imagínense. Si Pablo podía escribir la Torá completa desde principio a fin sin poder equivocarse, ni una yod de una cosita pequeña. Pero asimismo Pablo conocía también a fondo la tradición, la ley de la tradición de los ancianos, que era la ley oral, la ley que era bien pesada. Imagínense ustedes. Estamos hablando de un hombre sumamente inteligente y pasional hacia la palabra del Eterno. Cuando camino de Damasco, Yeshua se le revela, y luego en Damasco los ojos espirituales le fueron abiertos. Pablo no necesitó que nadie le explicase lo que había ocurrido con Yeshua y cómo las escrituras hablaban de él. Por eso en Gálatas, capítulo 1, 16 al 17, él nos escribe: no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. O sea que él no tuvo necesidad de ir donde Pablo, donde Santiago, Juan, etc. Porque obviamente que él iba a consultar. ¿Qué era lo que le podían transmitir los apóstoles que él no conociera? Una buena actitud es la modestia, pero la falsa modestia constituye una falsedad.
una forma de la mentira. Y obviamente Pablo no necesitaba que le enseñaran, por eso que él lo decía. Tal vez se podía ver como algo un poco soberbio, pero era una realidad que él mismo no podía ocultar, era una característica de él y aparte una gran ventaja. Pero asimismo Pablo, dentro de los propios fariseos, grupo al cual él perteneció, no era cualquier rabino. Pues según Gálatas 1, dice él que en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, todas las cuestiones que hemos tratado en todo este estudio de Gálata, es que para un rabino como Rashaúl, como Pablo, era pan comido la palabra. Él conocía a fondo toda la Torá oral y cuando recibió al Mashiach, luego del encuentro camino a Damasco, ¿cuál fue la actitud con respecto a ese conjunto de halajot, que son las leyes creadas por los hombres? ¿Y cuál fue su actitud frente a estas obras de la ley, de la halajá? En Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento en Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Imagínense ustedes. Pero estas cuestiones que Pablo tiene por basura tenía todavía un peso enorme entre aquellos fariseos que aún no habían terminado de romper con las tradiciones y manías de los hombres. Y muchos se enfrascaban en tratar de darle un sentido nuevo a esos debates. Trataban de amoldarlo a la fe de Yahshua. Obviamente estamos aquí presentando un cambio de cultura como tal, un cambio de estilo de vida. Era obvio que hubieran choques, porque siempre el ser humano va a tratar de tener esa negación al principio, cuando le traen una idea nueva o algo nuevo. Siempre va a haber un rechazo al principio. Así que un ejemplo de estas cuestiones la tenemos en la carta de los Romanos, capítulo 14, versículo 1, que dice: recibid al débil la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Parece interesante comparar algunas traducciones sobre este versículo. Vamos a ver la versión en latín Vulgata. Yo no sé latín, voy a intentar leer este versículo, que dice: Infirmum ateum infide ad summitem no indisceptationibus cogitationum alius enim credi maducare omnia que autem infirmum est olus maducat. Esta versión de latín fue traducida al castellano antiguo de esta forma. Dice: le enfermo en la fe sobrellevado, no tomad en contienda de disputas, porque alguno cree que fe ha de comer de todas cosas, otro enfermo come legumbres. Qué bonito las traducciones. Veamos otra traducción del año 1569, que dice, esta obviamente más sencilla: al enfermo en la fe sobrellevar, pero no hasta discernimiento dudoso, porque alguno cree que se ha de comer de todas las cosas, otro enfermo come legumbres.
la cual en la versión castellana más reciente y acabada dice: al que es débil en la fe, sobrellevaos, pero no para contender, porque uno cree que puede comer de todo, mientras que el hombre débil come legumbres. ¿Y por qué traemos todas estas traducciones? ¿Y por qué se pueden transcribir 50 versiones distintas? Porque la verdad es una. Y si partimos de entender lo que explicamos en el estudio anterior, podremos entender que aquí no se habla de una persona que porque tiene problemas estomacales no come carne. Que tenemos que ser un poquito más serios a las escrituras. Tenemos que recordar que acerca del recelo que tenía el judío piadoso de comer lo que había sido consagrado a los ídolos, y ahí nos daremos cuenta de qué estamos hablando. Recordemos que los judíos tienen una manera de comer que es totalmente limpia. Ellos tienen que es kosher o kosher, y obviamente la comida pasa por unos procesos. Obviamente esto no se trata de debilidad física, se trata de la debilidad espiritual. Por eso que uno no puede coger la palabra literal. El llamado débil en la fe, que a eso se refiere. Y eso es una persona que cree que si come cordero, que al ser faenado por el carnicero de Corinto o de Roma, y lo ha consagrado a sus dioses, entonces ello puede perjudicarlo espiritualmente. Pero Pablo, ¿qué nos dice? Reciba al hermano que aún no ha madurado en estas cosas. Si todavía cree que esto lo puede afectar, tengámosle paciencia. No entremos en discusiones absurdas. Es una realidad. Realmente una pérdida de tiempo, porque Pablo aquí se refiere de una persona que recién está entrando a los caminos de Yeshua. No podemos comenzar a señalarlo, porque obviamente esa persona se va a sentir muy presionada y corre peligro de volver al mundo y no regresar a la senda antigua. Así que como nos hemos dado cuenta que esto no afecta espiritualmente, y nada de las oraciones paganas que el carnicero pudiese hecho, no se debe menospreciar ni juzgar, que era lo que decía Pablo. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Elohim le ha recibido. Obviamente estamos hablando de algo físico, no de algo espiritual, que es lo más importante. Entonces, Rashaul quiere que se termine esas contiendas que son bien estúpidas y sin sentido, las mismas que en esos tiempos estamos sufriendo, en estos tiempos, por conducta de muchos hermanos que han ingresado al judaísmo mesiánico. Por ejemplo, controversia inconducente acerca de que si la mujer tiene que llevar el cabello cubierto o si el hombre tiene que usar la kipá. Controversia nuevamente originada en el fariseísmo, en su versión actual, del judaísmo rabínico. Esto obviamente a mí me acuerda en la cristiandad, cuando una persona no está de acuerdo con el pastor, pues va y abre otra iglesia, que es totalmente absurdo. Asimismo, para entender otras cuestiones, recordemos lo que expusimos anteriormente de recelo de la escuela de Shammai, aquello de no juntarse con gentiles,
con gentiles recién conversos.